Las cámaras dejaron de grabar, pero para estas 5 leyendas del cine, el verdadero terror apenas estaba comenzando. Creímos conocer sus vidas a través de la pantalla, aplaudimos sus triunfos y nos enamoramos de sus personajes, sin sospechar que el acto final de sus vidas sería un guión macabro, escrito con desesperación y sellado con secretos que hasta el día de hoy nos persiguen. Olviden lo que creen saber. Hoy descorreremos el velo para explorar las horas más oscuras de 5 estrellas inmortales, separando el escalofriante mito de la trágica realidad. El primero en nuestra lista es un hombre cuyo nombre era sinónimo de risa, un genio de la comedia que podía sanar el alma con una sola mirada, el gran Joaquín Pardavé. Lo recordamos como el bonachón, el bigote simpático, el pilar de incontables películas que definieron una era. Su vida pública fue una celebración de la alegría. La causa oficial de su partida, ocurrida el 20 de julio de 1955, fue un derrame cerebral. Una causa médica, clara, concisa y aceptada. Un final triste pero comprensible para un hombre de 54 años con una carrera imparable. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si el hombre que nos hizo reír a carcajadas hubiera sufrido un final tan aterrador que desafía toda lógica? Aquí es donde nace la leyenda, un susurro que se convirtió en un grito popular y que hiela la sangre. Se dice que Joaquín Pardavé no padecía únicamente de la presión arterial alta que le provocó el derrame. Se rumorea que sufría de catalepsia, una condición neurológica espeluznante que puede hacer que una persona parezca completamente sin vida, paralizando el cuerpo, ralentizando la respiración y el ritmo cardíaco a niveles casi indetectables. Imaginen la escena. El gran comediante sufre un ataque. Los médicos, quizás apurados, quizás confundidos por los síntomas de esta rara condición, lo declaran muerto. La nación llora a su ídolo. Se celebra un funeral concurrido, lleno de flores y lágrimas. Su cuerpo es depositado en un ataúd y sellado, para luego ser sepultado bajo tierra en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Para el mundo, Joaquín Pardavé descansaba en paz. La leyenda, sin embargo, nos pinta un cuadro mucho más dantesco. Años después, por una necesidad de reacomodar los restos en el lote familiar, se ordenó la exhumación de su féretro. Los trabajadores abrieron la tumba y levantaron la pesada tapa del ataúd. Lo que encontraron, según cuenta este relato macabro, no fue el cuerpo sereno de un hombre en su descanso eterno. El cuerpo de Joaquín Pardavé estaba boca abajo. Sus manos, antes cruzadas sobre el pecho, estaban levantadas, con las uñas rotas y ensangrentadas. El interior de la tapa del ataúd estaba cubierto de arañazos desesperados. La tela que lo revestía, desgarrada. Era la evidencia silenciosa de un horror inimaginable. El hombre que vivió para hacer reír, había despertado en su propia tumba, solo, en la oscuridad absoluta, para enfrentar los últimos y más aterradores momentos de su vida en una lucha inútil por escapar. Es una historia que te destroza el alma. Pero, es verdad. Hay que ser claros, la familia de Joaquín Pardavé ha negado esta versión hasta el cansancio. La han llamado una invención cruel, un chisme de mal gusto que mancha la memoria del actor. Afirman que la exhumación nunca reveló nada parecido y que la historia es un producto de la imaginación popular, una forma de darle un final de película de terror a una estrella querida. La verdad oficial es el derrame cerebral. La leyenda es el entierro en vida. ¿Qué es más fácil de creer? ¿Una muerte clínica o un horror que parece sacado de un cuento de Edgar Allan Poe? La dualidad entre el comediante y su supuesto final trágico es lo que mantiene viva esta llama. Nuestra siguiente historia pertenece a una belleza de porcelana, un ángel triste llegado desde Checoslovaquia para conquistar México, Miroslava Stern. Su rostro era un poema de melancolía y elegancia. Ante las cámaras, proyectaba una vulnerabilidad que enamoraba al público. Su final, el 9 de marzo de 1955, fue catalogado oficialmente como un acto desesperado por un amor no correspondido. La historia que nos contaron es que Miroslava se quitó la vida tras enterarse de la boda del torero español Luis Miguel Dominguín, el hombre a quien amaba en secreto y con locura. En su habitación, junto a su cuerpo sin vida, se encontraron 3 cartas y una fotografía del matador. Un drama pasional, una historia de desamor como tantas otras. Pero esa es solo la superficie pulcra de una historia mucho más turbia y compleja. Porque detrás de la versión del corazón roto, existen otras teorías que transforman este drama romántico en un thriller de espionaje y chantaje. La primera sombra sobre la versión oficial la proyecta una de las figuras más poderosas del cine mexicano, Mario Moreno, Cantinflas. Amigos cercanos a la actriz, como la escritora Guadalupe Appendini, aseguraron años después que Miroslava no estaba enamorada de Dominguín. Afirmaban que el verdadero amor secreto de la actriz era el propio Cantinflas, un hombre casado y una institución en México.
Según esta versión, la relación era un secreto a voces, y la fotografía del torero fue simplemente una cortina de humo para proteger la reputación del gran cómico. ¿Pudo ser la imposibilidad de vivir su amor con Cantinflas la verdadera causa de su desesperación? Pero hay una teoría aún más oscura, una que parece sacada de una novela de John le Carré. Se dice que Miroslava Stern no era solo una actriz. Se especula que durante la Segunda Guerra Mundial, antes de llegar a México, funcionó como espía para los servicios de inteligencia aliados. Su conocimiento de idiomas y su facilidad para moverse en círculos de poder la convertían en la agente perfecta. La leyenda cuenta que, años después, en México, alguien de su pasado la encontró. Un enemigo que conocía sus secretos de guerra y comenzó a chantajearla, amenazando con exponerla. Atrapada entre su pasado oculto y su presente glamoroso, sin salida y enfrentada a la ruina pública, Miroslava habría tomado la decisión final no por amor, sino por miedo. Un suicidio para silenciar un secreto de Estado. ¿Fue una víctima del amor o una espía silenciada? El misterio en sus ojos tristes se lo llevó a la tumba. Ahora, hablemos de fuego, de pasión, de un torbellino de energía llamado Lupe Vélez, la Chinampina o como la bautizó Hollywood, la Mexican Spitfire. Lupe no caminaba, irrumpía. No hablaba, estallaba. Su vida fue un espectáculo de romances tórridos, titulares escandalosos y un talento innegable. Era la antítesis de la estrella frágil. Era una fuerza de la naturaleza. Por eso, su final fue tan desconcertante y, a su manera, tan meticulosamente planeado. En 1944, Lupe se encontró en una situación insostenible para la moral de la época. Estaba embarazada de un joven actor llamado Harold Raymond, quien se negaba no solo a casarse con ella, sino a reconocer al hijo que venía en camino. Para una mujer católica y en una sociedad tan conservadora, ser madre soltera era una deshonra inaceptable. Lupe, la mujer que parecía no temerle a nada, se sintió acorralada. Y decidió orquestar su propia salida del mundo como si fuera su última gran escena. Quería un final hermoso, una muerte de película. Preparó su habitación en su mansión de Beverly Hills. La llenó de flores frescas, encendió docenas de velas para crear una atmósfera serena. Se puso su pijama de seda más elegante, se maquilló y se peinó a la perfección. Se recostó en su cama, como una reina esperando a su corte. Y entonces, tomó una dosis letal de Seconal, un potente barbitúrico. A su lado, dejó una nota de despedida que es, en sí misma, una pieza de la historia de Hollywood. Una nota dirigida a Harald, que decía, a Harald. Que Dios te perdone y me perdone a mí también, pero prefiero quitarme la vida y la de nuestro bebé antes que traerlo al mundo con vergüenza o matarlo. Un acto final de una diva. Sin embargo, aquí también la leyenda popular añade un giro grotesco y, para muchos, innecesario. Una biografía no autorizada popularizó una versión mucho menos glamorosa. Según esta historia, la mezcla de los barbitúricos con la última cena picante que había comido le provocó una violenta reacción estomacal. En su estado somnoliento, se habría levantado de su hermosa cama, tropezado camino al baño y se habría ahogado en el inodoro. Una versión cruel que destruye por completo la imagen de la muerte poética que ella misma quiso construir. La familia y sus amigos siempre la han desmentido, pero la leyenda persiste, como un recordatorio brutal de que a veces, ni siquiera en la muerte, las estrellas pueden controlar su propio relato. Nuestra cuarta estrella es la encarnación de la virilidad en la pantalla, Pedro Armendáriz. Con su mirada penetrante y su presencia imponente, representaba al hombre fuerte, al héroe indestructible que siempre se salía con la suya. Sus personajes no conocían el miedo. Pero la vida real le tenía preparada una batalla contra un enemigo invisible y letal. En 1956, Pedro Armendáriz filmó en Estados Unidos la película The Conqueror, junto a John Wayne y Susan Hayward. El rodaje tuvo lugar en el desierto de Utah, peligrosamente cerca de un campo de pruebas nucleares del gobierno estadounidense. Durante semanas, el equipo de producción estuvo expuesto a niveles alarmantes de radiación, a un polvo radioactivo que el viento esparcía por todo el set. Nadie lo sabía en ese momento, pero estaban filmando en una zona contaminada. Los años pasaron. Pedro continuó con su exitosa carrera, convirtiéndose en una leyenda internacional, incluso participando en la saga de James Bond en Desde Rusia con Amor. Pero durante ese rodaje, comenzó a sentir dolores insoportables. Los médicos en Londres no lograban dar con la causa, así que viajó a Los Ángeles para buscar una segunda opinión. El diagnóstico fue una sentencia de muerte, cáncer de cadera en fase terminal, que ya se había extendido por todo su cuerpo. Los médicos le dijeron que el dolor solo iría a peor y que le quedaba, como mucho, 1 año de vida. El hombre que había interpretado a tantos héroes indomables se negó a dejar que una enfermedad lo consumiera lentamente.
El macho, el hombre de acción, decidió tomar el control de su propio destino. El 18 de junio de 1963, mientras estaba internado en el hospital de la UCLA, le pidió a su esposa que le trajera algunas de sus cosas. Entre ellas, escondida, venía una pistola que había comprado años atrás. Cuando se encontró solo en su habitación, el gran Pedro Armendáriz, el ícono de la fortaleza, tomó el arma, se la apuntó directamente al corazón y apretó el gatillo. Fue su último acto de rebeldía, un final decidido y contundente, tan dramático como cualquiera de sus películas. Un hombre que vivió como un león y se negó a morir como un cordero. Finalmente, llegamos a una historia que no tiene leyenda, porque la verdad fue tan brutal y pública que no necesitó de mitos para conmocionar a todo un país. Es la historia de Ramón Gay, un galán carismático y talentoso, en la cima de su popularidad en el teatro y el cine. Su final no fue por enfermedad, ni por un acto propio, sino por la furia ciega de los celos. La noche del 28 de mayo de 1960, Ramón Gay actuaba en el Teatro Insurgentes junto a la gran actriz Evangelina Elizondo, conocida como la voz más bella de México. Al terminar la función, como un caballero, Ramón se ofreció a llevar a Evangelina a su casa. Lo que no sabía era que estaban siendo observados. El exesposo de la actriz, el ingeniero petrolero José Luis Paganoni, consumido por una obsesión enfermiza, los había estado siguiendo. Ramón estacionó su auto frente a la casa de Evangelina, en la calle de Horacio en la colonia Polanco. Conversaron unos instantes. Cuando la actriz se disponía a bajar, el auto de Paganoni le cerró el paso. El hombre descendió, fuera de sí, y se acercó a la ventanilla del conductor. Sin mediar palabra, sacó una pistola y le disparó a Ramón Gay a quemarropa, una y otra vez. Todo ocurrió en un instante, frente a los ojos aterrorizados de Evangelina Elizondo. El crimen fue brutal, directo, un acto de barbarie que silenció para siempre a uno de los actores más queridos de México. Ramón Gay no tuvo últimas horas de tormento secreto. Su última hora fue un shock violento que le arrebató la vida en la cima de su carrera, víctima inocente de una pasión que se convirtió en locura. De todas estas historias que desdibujan la línea entre la verdad y la ficción, ¿cuál es la leyenda que más te impactó y crees que esconde algo de verdad? Y más importante aún, ¿qué otra estrella del pasado crees que tuvo un final misterioso que merezca ser contado? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo absolutamente todos para nuestra próxima investigación. No olvides dejar un like si esta historia te ha conmovido. Hasta la próxima.